Hoy daré mi opinión sobre lo que me parece Vucetich, también sobre las expectativas que tenía sobre él cuando llegó y sobre muchas otras cosas, sus planteamientos y un poquito más. Bueno, primero que nada empezaré comentando las expectativas. Las expectativas que yo tenía cuando llegó fueron demasiado altas, porque para empezar, en los medios te lo pintan como un crack de técnico, como muchísimos títulos, como que en absoluto, si llega ya va a ser un papelazo. Pero cuando llegó, pues yo también estaba muy emocionado porque ya venía, estaba Mauri Vergara, estaba Pelal y estaba este Vucetich ya. Entonces yo cuando llegó dije, pues se ve bastante bien el proyecto, se ve que es un proyecto sólido, se ve que es un proyecto por el que quieren apostar bien, que quieren meterle bien. Pero con el tiempo fui viendo un poquito más como todas las irregularidades que había, todas las cosas raras que veías de repente, que no pensé que fueran a pasar en ese momento, pero así fue. Entonces, primero que nada llegó y yo no vi mucho a su Querétaro, lo vi más cuando estaba Ronaldinho, pero no lo vi muchísimo, no vi muchísimo al Querétaro de Bucetich, pero aún así, lo que pude ver del Querétaro de Bucetich cuando jugaban contra Chivas y eso porque sí, siempre he sido alguien que sigue todos los partidos de Chivas, entonces cuando lo podía ver al Querétaro y en la final también del fútbol mexicano y todo esto, me pareció un equipo muy bueno, o sea, me pareció un equipo que sabía lo que jugaba, que era un equipo que contra cualquiera le competía y estaba en buenos puestos, te competía, quedaba en sexto, quedaba en cuarto, quedaba buenos puestos en la liga, pero casi siempre clasificaba, a pesar del equipo que no era un equipo muy bueno ni que tuviera muchísimo plantel. Entonces cuando llegó, la verdad que sí fue una ilusión, ¿no? Porque fue ver ese Querétaro y fue luego llegar acá, que fue de lo poco que yo pude ver, pero fue llegar acá y fue, pues bueno, o sea, la verdad que sí te emocionas, sí te ilusionas un poco, pero pues ya cuando fue, mientras fue jugando los partidos y todo esto, fue jugando los partidos el equipo, veías que no era un equipo que tuviera como tal un estilo. Más o menos podía imaginar por qué era, porque acababa de llegar hace poco, sacaron a Ten en las primeras 3 jornadas, venían de muchas otras cosas, no podía hacer muchísimos cambios al principio, tenía que ir poco a poco. Entonces, bueno, ahí se entendía, ¿no? Que de repente había una irregularidad, pero se notaba un poquito más, un poquito mejor que con Tena. Bueno, en los primeros 3 partidos, porque como digo, a Tena no le dieron ni oportunidad, porque en el torneo pasado había quedado quinto, la verdad a mí se me hacía hecho un buen trabajo, pero por 3 partidos lo sacaron y bueno, la verdad se me hizo un poco injusto, pero pues fue lo que llevó a Bucetich a las Chivas y pues me gustó eso, que llegara Bucetich a las Chivas y tal. Luego fui viendo que eran más o menos el mismo perfil de entrenador. Entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije, pues, a ver, tampoco había mucha diferencia entre despedir a Tena y dejar a Bucetich. Realmente era una diferencia mínima. Entonces, pues fui viendo al equipo, fui viendo cómo jugaban y es que nunca sabías a lo que iban a jugar. Igual que ahora nunca sabías si un partido iban a jugar a defender o a contragolpear, pero al mismo tiempo seguir atacando siempre, o qué iban a hacer. Nunca sabías cuál era el estilo de juego, si iban a optar por dominar el partido, si iban a optar por explotar las bandas, si iban a optar por hacer un medio campo que distribuyera en todos los sentidos a los extremos y a los delanteros. Nunca sabías qué iban a hacer, si iban a hacer un juego posicional, entonces eso causaba mucha confusión, porque como les digo, era muy irregular. Normalmente ya te vas dando cuenta del estilo que va generando Vucetich, pero no es un estilo que guste. Es un estilo defensivo y de repente otros te saca ofensivo y de repente otros te saca tal. Pero la prioridad siempre es lo defensivo, que siempre ha sido así con Vucetich. Siempre ha sido partir del orden. Que no se me hace mala idea, pero es que ese partir del orden se convierte en un quédate atrás, deja que el rival te domine, cuando, cuando muchas veces el rival empieza a tocar y tal, el equipo se pierde, el equipo ya no sabe qué hacer, ya como está posicionado atrás, tiene que esperar a que le lleguen, van tiros de esquina, el otro equipo sigue tocando, sigue haciendo su juego,
En cambio, Chivas sigue frío, sigue sin hacer nada, sigue metido atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que Chivas va perdiendo ahí, va perdiendo forma, y va retrocediendo metros atrás hasta que les meten el gol, muy probablemente. O de repente, si en una de esas cae la suerte, un contragolpe que a nosotros nos favorezca. Pero en este torneo se ha visto todas las cosas que no se vieron en el pasado. Que, a ver, se vieron un poco, pero no se vieron tanto. Al final contra el América dejó un muy buen sabor de boca y todos decían pues, que ya se empezaba a ver la mano de Vucetich y todo esto, pero en realidad no fue tanto la mano de Vucetich. O sea, sí tuvo que ver por los cambios que hizo en esos partidos, que metió al Chicote y bueno, el Chicote hizo lo suyo. Pero algo voy a decir, hay que tener memoria y hay que acordarse de cómo jugó Chivas en ese partido. Bueno, más bien cómo jugó América. Porque el Chicote, si no hubiera sido por el Chicote, nos hubiera costado mucho meter goles a una América que no era lúcido, una América que no tenía un estilo en ese momento, una América que no jugaba nada. Recuerdo incluso que me sorprendió como el América, que siempre ha sido un equipo de luchar, ir a pelear, ir a proponer, y no propuso nada. Se quedaba atrás, se quedaba ahí tocando, pero ni siquiera tocaba rápido, ni siquiera apostaba tal, de repente soltaba pelotazos, la perdía, de repente tocaba atrás, pero no se animaban a tocar adelante. Entonces me sorprendió eso. Y pues yo también al principio pensé, pues bueno, algo ha de estar haciendo bien Bucetich, pero más bien ahí era que no estaba haciendo bien el América como tal. Y Vucetich, cuando ves contra León no pasó nada. Un equipo que domina la posesión, un equipo que domina el juego, que toca rápido, te hizo trizas. No pudiste hacer nada en ninguno de los dos partidos, dominó Chivas. Ni siquiera en uno, ni siquiera en el que tuvo que ir por la remontada pudo dominar Chivas. Fue un poco difícil, luego ya vas asimilando por qué, ¿no? Porque al principio puedes decir, bueno, tal vez tuvieron malos partidos, tal vez el León le ganó la partida a Vucetich, pero porque es un muy buen equipo, la verdad. Pero luego te vas dando cuenta en este torneo, yo pensé que con la pretemporada y ahora sí Vucetich iba a verse la mano y Vucetich iba a verse que partía del orden, pero que hacía un juego proponiendo, un juego intentando atacar, un juego intentando también dominar un poco la posición, pero a su forma, ¿no? Siendo un poco más defensivo que lo normal, que cuando se hace ese juego. Pero no, llegan, me acuerdo incluso que en un amistoso el San Luis los goleó. No me acuerdo cuánto fue el resultado, 5-2, 5-1, algo así. Bastante abultado el resultado. Y pues bueno, decías, bueno, es un amistoso, tal vez no le echaron las suficientes ganas o tal vez por los cambios, algo así, ¿no? Pero venimos a la liga y pasa esto. Ahora voy a seguir con los resultados del equipo. No tanto con los resultados, sí un poco, pero con las estadísticas y con las alineaciones. Voy a intentar tocar lo más posible en el menor tiempo posible. Este, Primero, el primer partido de la primera jornada fue contra Puebla. Salimos con un 11 con Ponce, Tiva, ya sabemos los problemas que nos han generado en este torneo, incluso en el anterior, Ponce ya se le veía y Tiva de repente, como no andaba bien. Eh, Tiva un poco mejor, pero igual, no, andaba partidos mal, partidos bien. Luego Mier Sánchez, Torres Molina, Angulo, Beltrán, Antuna y Peralta. Una alineación bastante difícil, digo, bastante diferente a lo que vino después. Y el resultado terminó 1-1 con unas estadísticas de que el Puebla nos hizo 10 remates, nosotros 11, 6 al arco de Chivas y 4 al arco de Puebla. Bastante igualado ahí. Entonces ahí vemos que contra un equipo que no es un equipo que te domine muchísimo, no es un equipo que proponga muchísimo, vemos que igual nos hicieron bastante daño. Después podemos ver en la posesión 54 de Chivas, 46 de Puebla. También podemos ver ahí nos compitieron de tú a tú en cuanto a eso, siendo un equipo que normalmente se mete atrás. Entonces ahí es la parte mala de Bucetich. Em, Intenta defender, intenta partir del orden con equipos que, hacen lo mismo, que se quedan atrás. Entonces, si tú te quedas atrás, le vas a dar al rival la posibilidad de que ellos te ataquen. Y si es un equipo que normalmente no ataca, va a atacar en esa y las pocas que tenga, probablemente las va a meter. Porque están acostumbrados a meter lo poco que tienen. Luego nos vamos contra el Toluca. Toluca fue el mismo resultado, 1-1, esta vez con una alineación bastante diferente.
Sánchez Mier, Sepúlveda Ponce, en el mediocampo fue Huerta, Molina, Beltrán, Antuna en la delantera, Vega y Calderón, esos tres en la delantera. Entonces ahí podemos ver un cambio grande, o sea, un cambio muy grande en cuanto a la anterior alineación, pero fue un cambio de un 4-2-3-1 a un 4-3-3. Entonces, ahí vemos, ya empezamos a ver el problema, ¿por qué no tiene estilo? Porque sí, está bien corregir jugadores, está bien cambiar jugadores, está bien intentar mover tus piezas, pero tampoco intentar mover de un partido para otro todo. Entonces, después vamos con el Toluca. No, el Toluca ya. Este es el que dije, básicamente, el que ya estaba mencionando. Pero vamos con las estadísticas del Toluca contra Chivas. Remates 16 de Chivas, 8 del Toluca. Al arco 6 de Chivas, 2 de Toluca. Posesión 60 de Chivas, 40 de Toluca. 456 pases. Bueno, eso ya es un poquito más irrelevante. Pero ya con la posesión y los remates al arco, vemos cómo Chivas ahí sí dominó más, pero recuerdo el partido cómo mete gol Chivas y luego se duermen y mete gol el Toluca casi instantáneo. Entonces, ahí podemos ver también parte de la desatención, que eso no es culpa tanto de Vucetich, eso es culpa más de los jugadores, pero también en lo demás del partido no vimos mucho más, no vimos muchísima más propuesta, no vimos muchísimo más que hiciera Chivas, vimos que estuvo insistiendo, pero tampoco vimos grandes cosas. Les triplicamos los remates al arco y les duplicamos los remates normales, pero aún así creo que nos faltó más, no vi tanto poncho ofensivo, faltó más para meter el gol, debimos de dominar muchísimo más. Y de esos fue incluso día tal vez hasta de los mejores partidos en este torneo, el segundo mejor, porque después vino el de San Luis contra Chivas y nos hicieron pedazos, un San Luis que ya nos había hecho pedazos en los amistosos, pero ahora en un partido oficial. La alineación ahora fue Ponce, Sepúlveda, Mier Sánchez, la defensa prácticamente inamovible antes. En medio campo, Calderón, Torres, Molina, Brizuela. Y en la delantera, Vega con Antuna. Este fue un 4-4-2, que claramente vemos una formación más defensiva. Aunque esta formación puede utilizarse dependiendo, pero es normalmente más defensiva esta alineación. Ahí también vemos que hizo cambios, bastantes cambios ante el anterior partido. En cuanto al anterior partido, vimos que Chicote se quedó, Torres volvió a estar en la titular. Brizuela, me parece, el anterior sí estaba Brizuela. Um, no, el anterior no estaba Brizuela, también entró, creo que Brizuela porque estaba lesionado, pero también ahí cambió bastante. Luego cambió a Angulo en vez de Vega y Macías se quedó igual, me parece. No, Macías tampoco estaba, o sea, ahí vimos ya 3 cambios. Entonces, también ahí hizo bastantes cambios y sí entiendo que lo hace en base a las circunstancias que se van dando, pero... Ah, no, perdón, me equivoqué. No, ahí tampoco estuvo Macías todavía. Fue de cambio, entró de cambio. Cierto, metió un gol ahí, que fue el único gol que metimos. Pero ahí vemos 2 cambios en la alineación. No fue tanto, pero el juego se vio pésimo. El juego no se vio un estilo por ningún lado. Se vio que se metió atrás Vucetich, que no propuso San Luis. Hasta cuando íbamos perdiendo ya Chivas, San Luis aún así siguió intentando, siguió sacando. Y Chivas no se le vio mucho hasta el gol de Macías. La verdad que también no se le veía un buen juego y Vucetich no se veía por dónde. No se veía por dónde Vucetich iba a hacer algo. Esa fue otra parte importante que digo que, no sé, veo ahí muchas irregularidades en cuanto a cambios en la alineación, en cuanto a juego, unos los jugadores defensivos, otros ofensivos, los cambios también de los jugadores. Ahí ya vemos muchísimas irregularidades y vemos el porqué de las cosas, por qué van pasando estas cosas. Bueno, luego en las estadísticas de ese partido, ahí no las tengo bien, pero el San Luis nos dominó ahí. Ahí sí fue una dominancia absoluta del San Luis. Em, a ver,
Déjenme checar las estadísticas para decírselas bien, para saber cómo estuvieron. Bueno, y en cuanto a posesión, en este partido terminó dominando Chivas la posesión. No, 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 mentira, mentira, mentira. De hecho, creo que el San Luis la dominó. No, sí, Chivas la dominó totalmente, más bien. La dominó con un 60%, a ver, no totalmente, pero es una diferencia bastante grande. La dominó Chivas, la posesión. El San Luis tuvo 40, pero ahí lo que se vio mal de Chivas es que con esa posesión no se iba a ningún lado. Era una posesión vacía, era una posesión que no iba a ningún lado, no se tenía poncho ofensivo y no se veía por dónde. Si vemos en cuanto a remates al arco, Chivas tuvo la mitad de los que tuvo San Luis. San Luis tuvo 6, Chivas tuvo 3 y de esos 6 San Luis metió 3, Chivas de 3 metió uno, básicamente muy parecido ahí. Pero tuvimos que haber atacado más, tuvimos que rematar más al arco, tuvimos que intentarlo más. Los otros remates fueron, después, aparte de esos 3 tiros a puerta, los otros remates fueron muy flojos. Los otros remates fueron remates chuecos, remates desviados y bueno, ahí también se veía que Chivas no estaba bien, se veía muy mal Chivas en ese partido. Y más contra un San Luis que no es un equipo súper bueno en cuanto a en la liga como tal, un equipo muy regular, nunca ha llegado a ser. Luego contra el Juárez, la verdad sí jugó muy al camionazo, jugó demasiado al camionazo, tuvo el 30% de posesión, Chivas el 70%, ellos tuvieron 6 remates, 5 al arco, Chivas tuvo 12 remates, 1 al arco. Chivas le duplicó en remates, pero solo 1 al arco. Ahí también vemos muchísimo la precisión de los tiros, eso es más de los jugadores, pero aún así, de uno se metió, o sea, de un tiro al arco se metió, que fue el de Macías. Este, fue un partido en el que pudimos haber empatado, pero solo porque Tena jugó al camionazo. En ese partido voy a decir también que nos faltó tiempo, pero que no fue un juego muy bueno, fue un juego bastante malo, en mi opinión, para Chivas. Como al principio Juárez metió los 2 goles, cuando íbamos 2-0, se veía una dominancia absoluta de Juárez. Si este Tena no hubiera metido el camión, incluso hubiera podido hacernos más goles. Se veía muy flojo el equipo, tanto en defensiva como en ofensiva, no se veía mucho y en el medio campo no se veía quién era ese que diera los pases, que mediara entre la defensiva y la ofensiva. No se veía nada prácticamente ahí. Ahí la alineación fue Sánchez, Mier, Sepúlveda, Ponce, o sea, seguía Sepúlveda, Ponce. Estaba en el mediocampo Beltrán Molina y en la delantera Vega, Brizuela, Antuna y Macías. Era un 4-2-3-1 básicamente. Bueno, también ya podemos ver ahí que otra vez volvió a cambiar el esquema. Después contra el León fue el mejor partido del torneo. Ese sí fue un buen partido, pero como lo dije en el análisis de ese partido, tampoco fue un partido muy bueno. Fue un partido que Bucetich empezó planteando muy defensivamente, empezó planteando ratonero, esperar, sabiendo que León es un equipo que ya de por sí domina el balón. Vas a esperar al León y vas a hacer que te haga más daño. Pero bueno, Chivas salió victorioso ahí porque el León no se veía por dónde, la verdad el León sí se veía muy mal. No es que Chivas se viera muy bien, como lo digo, es que León se veía muy mal. De repente, e incluso hubo una parte donde nos pudieron haber empatado, y aún así, lo digo, se veía mal el León. Ellos tuvieron 17 remates, 5 al arco, o sea, tuvieron muchísimos remates, pero pocos al arco. Y Chivas tuvo 12 remates, 8 al arco, bastante más precisión. La posesión, Chivas tuvo un 39 mientras que León un 61% de la posesión. O sea, nos dominaron también absolutamente. Le cedieron toda la posibilidad al rival. Y el rival, si hubiera estado en un buen momento, en un momento normal de los que esté León, hubiera ganado fácilmente ante un Chivas que metió el camión. Pero puedo decir que ese fue el mejor partido porque se veían más ordenados en defensa. Ya empezábamos a ver los cambios. Los cambios ahí fue que sacaron por fin a este Ponce y a este Tiva, pusieron a Briseño y Mayorga. Y bueno, los dos metieron goles. Briseño otro gol y Mayorga metió un gol, Macías gol y Sánchez gol. El cañonazo de Sánchez fue impresionante. Es que fue el que abrió el marcador. Que yo digo también que si no hubiera abierto el marcador Sánchez con ese riflazo, el partido hubiera cambiado
totalmente, porque normalmente siempre el partido cambia a partir del primer gol. Gracias a ese riflazo fue que logramos abrir el marcador y empezar a hacerles más daño y el León ahí fue donde empezó a caer, porque sabían que estaban jugando decente, pero que no estaban jugando como a ellos les gusta y que Chivas ya les había metido un gol, sabían que no les estaban saliendo las cosas. Pero bueno, en el siguiente partido contra el Necaxa, vemos también, ahí vemos otra vez a Mayorga y a Briseño, volví a apostar por ellos dos, y me parece que es por lo que debería de ir apostando, no debería de hacer el cambio, incluso yo digo que en el torneo los veo bastante fuertes, ahí perdón por el gallo, los veo bastante fuertes a los dos, en defensa Mier Sánchez, en el medio campo Molina Torres y en la delantera Brizuela con Angulo y Antuna, junto con Macías en punta. Un 4-2-3-1 otra vez, apostó por un 4-2-3-1 y ahí ya va apostando por una alineación más fija, pero estoy casi seguro que no se va a quedar con esa alineación. Si es para cambiar para mejor, me gustaría muchísimo mejor, pero ahí se ve el empate 2-2, también que cuando el equipo mete un gol, el equipo se duerme y le meten otro inmediatamente. Entonces, este, eso es algo que debe de mejorar Chivas. Eso no es tanto culpa de Bucetich, es más culpa de los jugadores. Pero en cuanto a todo lo demás, en cuanto a táctica, en cuanto a jugadores que pones el planteamiento y, y varias cosillas de la actitud. Recuerdo que Bucetich muchas veces dijo que faltaba actitud en el equipo, pero al mismo tiempo en el de Necaxa dijo que le había parecido que había tenido una buena actitud Chivas, que le había gustado la actitud del equipo, pero al mismo tiempo no lo ganamos y no jugamos bien. Ahí también podemos ver la irregularidad del equipo, que aunque según Bucetich fue la falta de actitud, vimos que contra Necaxa metimos gol de último minuto para salvarnos ya cuando iba minuto 94 con gol de Macías de cabeza por un centro de Brizuela. Entonces, el equipo se vio muy mal en ese partido, la verdad, pero bueno, tampoco fue un partido súper malo. Dominamos también 67% de posesión, 15 remates, 6 remates al arco, pero es contra un equipo del profe Mesa, un equipo que ratonea igual que el de Tena. No podemos decir que fueron partidazos porque son contra entrenadores que no son todos los que hay en la Liga MX. Podemos decir que contra entrenadores que busquen dominar el juego y que busquen atacar, Chivas se mete en muchísimos problemas. Al igual que con los que intentan defender, ese es el problema. No ni contra un tipo de equipos ni contra otro. Siempre nos cuestan. Contra los que buscan defender, pero de una manera normal, sin exagerar, como lo es el profe Mesa y Tena, que exageran muchísimo en cuanto a defender, que meten el camión ya totalmente. Ahí normalmente al final nos podemos medio recuperar, pero aún así nos meten goles, ese es el problema. Y contra los que dominan el balón y atacan, también es un problema, porque dominan el juego, tienen la posesión, no dejan jugar a Chivas, pero de repente lo bueno ahí es que les puedes encontrar espacios con los jugadores que tiene Chivas. Ese es el punto, la plantilla de Chivas no me parece mala. Muchos dicen que es malísima la plantilla de Chivas, bueno, no malísima, pero que es muy corta, que, que está muy limitada. A mí me parece que es un plantillón, me parece que poco más le puede sumar de cosas. A ver, le puedes poner un Pocho Guzmán, le puedes poner a unos mejores en defensa, tal vez, no sé, pero mucho más no le veo, o sea, le veo un equipo muy sólido, creo que pedir más ya sería muchísimo pedir. Yo creo que este equipo es un equipo que está sin problemas para estar en el quinto, sexto lugar, pero sin problemas. Y jugando bien en el segundo lugar, tercer lugar, sin problemas. Entonces, creo que Chivas debería jugar muchísimo mejor. Mi opinión sobre Bucetich es que no es un técnico que tenga muchísimo futuro en Chivas. Yo incluso pronostico que próximamente no va a ser técnico de Chivas. Yo creo que va a acabar el torneo. Incluso tal vez le den otro torneo si es que clasifica bien, si es que incluso llegamos a llegar a semifinales. Yo creo que tal vez le den otro torneo, pero que va a terminar saliendo de Chivas porque no va a hacer ese técnico que necesitamos. Espero que me cierre la boca, espero que cree un estilo de juego y espero que sea campeón, porque es lo que yo más quisiera, o sea, que Chivas sea campeón de esa manera, jugando bien, teniendo un técnico que apueste bien por jugadores y que apueste por la cantera. Pero pues así no tenemos un estilo, no tenemos un líder real que Bucetich
apueste por unos jugadores, por un 11 como tal, no lo tenemos, o bueno, que cambie las piezas cuando las tengan que cambiar, pero que apueste por cantera, que les dé minutos, no digo que sean titulares, como digo, hay que tener un cuadro fijo, un cuadro base, siempre, y después apostar por cantera, darle una identidad al club, darle un estilo de juego, y con eso puedes crear muchísimas cosas, cantera y luego el estilo de juego, prácticamente con esas dos cosas ya tienes para muchísimas cosas. He visto a peores equipos hacer mejores cosas. El León no era un equipo muy talentoso antes de que llegara Nacho Ambriz, pero Nacho Ambriz supo potenciar a los jugadores muchísimo. Eso es lo que le falta a Vucetich, saber potenciar su equipo haciendo un equipo, no haciendo individualidades como muchas veces hemos visto que centra Brizuela, mete Macías y ya está. Dos jugadores participaron en la jugada y no hay mucho más. O tres jugadores. Debería de ser una en la que participen muchísimo, que pase por los pies de Molina, que pase por los pies de Beltrán, que pase por los pies, no sé, de Torres, si en ese momento está Torres, que pase por los pies de Angulo, de Antuna. Que es una jugada en conjunto, que se haga un equipo, que se haga un estilo de juego, que se dominen los partidos, que no se busque ir a defender y darle la posesión al rival, porque eso nunca va a ser bueno, que se busque ir a proponer, pero por eso les digo, no creo que Vucetich es un técnico para Chivas, porque Vucetich sigue aferrado a la idea y siempre va a seguir aferrado a la idea de ser primero defensivo y va a haber equipos donde van a ser más fuertes que nosotros y va a querer meter el camión. Eso es lo que no me gusta de Vucetich y por lo que no le veo muchísimo futuro. Luego sí es campeón, pero con un mal juego también lo diré. No creo que sea una buena opción ganar, pero con un planteamiento ratonero porque eso no tiene mucho futuro. Tal vez ganaste ese año, pero los próximos es difícil. No pido que juegues como un equipo top del mundo, pero pido que juegues con un estilo, que tengas un estilo definido, que tengas un estilo en el que te lleve algo como el León, tal vez incluso un poco menos, no pido tanto, ¿no? Pero, pues bueno, esa es mi opinión. Ahí perdón también por que me trabe muchísimo y tal, pero esa es mi opinión básicamente de Bucetich. Este video va a durar un montón, 27 minutacos, pero bueno, ya me voy, me despido porque ha sido un video muy largo y bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.